Pensaba en lo que haría cuando el temporizador llegara a cero y no sucediera nada. A las 5:30 del 16 de julio de 1945, el mundo entró en la era atómica con un intenso destello al que siguieron una repentina ola de calor y una tremenda onda expansiva. La bola de fuego ocupó una extensión de 12.000 metros. El poder explosivo de la bomba fue similar al de 20 toneladas de TNT. Las predicciones de la mayoría de los científicos se cumplieron. Aquello vaporizó por completo la torre de acero y calentó la arena del desierto hasta convertirla en cristal en un radio de 800 metros. Hubo algo que me sorprendió. Yo jamás pensé que la bola de fuego me fuera a producir en el rostro el mismo calor que sentía al contemplar una puesta de sol. Se fue haciendo cada vez más brillante. Groves y yo sabíamos que pronto se emplearía sobre Japón y que entonces no sería solo un experimento. Groves regresó a Washington para llevarle los resultados al secretario de guerra Henry Stimson y para iniciar los preparativos del uso de la bomba contra el país nipón. Algo más tarde, ese mismo día, se tomaron las fotos del general para la publicidad que acompañaría al bombardeo de Hiroshima. Le dije: general, mire aquí a Tokio. Él se puso las manos en las caderas y dijo: no miraré a Tokio, Ed, sino a un sitio cercano. Lo hizo y yo tomé la foto. No sé lo que estaba mirando, pero probablemente fuera Hiroshima. Aunque Trinity había sido un éxito, seguían quedando ciertas dudas acerca de Fatman. El dispositivo de la prueba Trinity no era una bomba. No podía lanzarse. Solo era un aparato situado en lo alto de una torre. No sabíamos si funcionaría. Y estoy seguro de que fueron los militares quienes decidieron que lo comprobáramos sobre la marcha. Y Little Boy, cuyo funcionamiento no se había demostrado, solo tendría una oportunidad. El único modo de saber con seguridad cómo resultaría era probándolo, pero no disponíamos del uranio suficiente, así que tuvimos que limitarnos a echarle un vistazo y a comprobar que nuestros cálculos y planteamientos, desde el punto de vista de la ingeniería, parecían buenos. Así que Little Boy entró en combate sin haber sido probada. El curso de la guerra, el trabajo de miles de personas, la inversión de miles de millones y el destino de más de 100.000 soldados y civiles japoneses pendía de un hilo la mañana del 6 de agosto de 1945, mientras el Enola Gay sobrevolaba Hiroshima a una altura de casi 10.000 metros. En junio de 1945, 155 científicos del Proyecto Manhattan firmaron una petición exigiendo que se probara la bomba atómica sobre una zona deshabitada antes de proceder a utilizarla contra Japón. El general Groves escuchó la petición y ordenó que no circulara por los Álamos. Luego, para que la iniciativa perdiera fuerza, realizó un sondeo entre los científicos atómicos preguntando qué pensaban de una demostración. Para desgracia suya, el 83% de los encuestados respondió que era preferible realizar cualquier tipo de prueba antes que bombardear a civiles. Así pues, Groves se ocupó de que la petición quedara bloqueada en Oak Ridge, hasta después de que las bombas cayeran sobre Japón. En cambio, y sobre todo en los más altos niveles del gobierno y del estamento militar, la idea de emplear las bombas con prontitud sobre las ciudades niponas tuvo una gran acogida. Se alzaron muchas voces en favor de emplear esta arma con el fin de asustar a los japoneses y empujarlos a rendirse antes de que los rusos intervinieran en el acuerdo de posguerra. Lo que temían nuestros líderes militares era lo que posteriormente sucedería en Corea, que Japón quedara dividido en dos mitades, la del norte y la del sur, siendo la primera comunista y la segunda capitalista. Además, en el ataque al territorio nipón previsto para noviembre de 1945, participarían 1,5 millones de soldados aliados. Y las bajas en el Pacífico indicaban que las pérdidas serían considerables. A finales de la Segunda Guerra Mundial estábamos muy enfadados con los japoneses. Fueron ellos quienes comenzaron el conflicto. Combatieron con furia y de manera brutal. Asesinaron a civiles. En aquel momento ya habíamos destruido por completo sus fuerzas aéreas y también las navales.
Y pese a todo no se rendían. En la primavera de 1945, el general Groves escogió una serie de populosas ciudades niponas como posibles objetivos para demostrar el poder destructivo de la bomba y acabar con la guerra lo antes posible. Una vez seleccionadas, las ciudades de esta corta lista quedaron fuera de las incursiones aliadas con bombarderos. Las protegieron para destruirlas. El presidente tomó la decisión final el 1 de junio tras una conversación con su secretario de Estado, James Burns. En un determinado punto, Burns le preguntó a Truman: «Señor presidente, ¿qué le dirá al pueblo americano cuando le acuse de haber cometido un delito, cuando sepa que usted tenía un arma que podía haber acabado con la guerra y salvado la vida de muchos compatriotas y decidió no usarla?» Creo que posiblemente aquel fuera el argumento que decidió a Truman. Había estado en la Primera Guerra Mundial y sabía lo que era luchar y morir. Creo que le interesaba parar todo aquello lo antes posible. Y le admiré por lo que hizo. Let there be no mistake. We shall completely destroy Japan's power to make war. If they do not now accept our terms, they may expect a rain of ruin from the air, the like of which has never been seen on this earth. A las 2:45 de la madrugada del 6 de agosto, Paul Tibbets despegaba de la isla Tinian con el Enola Gay. Pensé que seguramente aquel avión pasaría a la historia. Y quería asegurarme de que no hubiera otro B-29 con el mismo nombre. Así que le puse el de mi madre, Enola Gay, porque sabía que no podría haber dos Enola Gays. El 6 de agosto de 1945, a las 8:15 de la mañana, las compuertas inferiores del Enola Gay se abrieron para lanzar la bomba de uranio Little Boy. 43 segundos más tarde, el artefacto hacía explosión a unos 600 metros sobre Hiroshima, con la fuerza de 12.500 toneladas de TNT. A mis pies veía pedacitos de Hiroshima nada más. Allí abajo solo había una amalgama negra de la que salía humo. Ese era el aspecto de la ciudad. El 90% de la ciudad quedó arrasada por los vientos de 800 kilómetros por hora que produjo la explosión. Calcinaron la piel de todas las personas que se encontraban en un radio de 3 kilómetros e incineraron a quienes se hallaban directamente bajo la detonación. Visitamos a los pacientes, visitamos la plataforma del ferrocarril donde habían colocado a toda la gente que moría a consecuencia de la radiación. Y hacían allí unas 600 u 800 personas. No había nada que hacer. Había un niño absolutamente hinchado, con el rostro casi irreconocible, que decía: Oka-chan, Oka-chan, Mizu, Mizumi, mami, mami, agua, agua. Aquel llanto lastimero y lleno de dolor es algo que nunca olvidaré. 130.000 japoneses murieron a consecuencia de la explosión o debido a la radiación. 3 días después, otra bomba aún más potente, en este caso de plutonio, Fat Man, cayó sobre Nagasaki con resultados similares. Japón se rindió el 14 de agosto de 1945. Let us pray that peace be now restored to the world and that God will preserve it always. La guerra más catastrófica de la historia de la humanidad había terminado. Calculé cuántos de los que estuvimos en Los Álamos sabíamos realmente lo que estaba pasando y dividí esa cifra entre el número de víctimas. Supongo que soy responsable de 100 o 200 de esas bajas y es algo muy difícil de asumir. Pero si incluso conociendo estas cifras me preguntaran si volvería a hacerlo, respondería que sí. Porque si apareciera una nueva arma, preferiría que el primero en tenerla fuera Estados Unidos. El monopolio estadounidense de la bomba atómica no duró mucho. En 1949 los soviéticos detonaron una. En la década de los 50, ambas superpotencias añadieron la bomba de hidrógeno a sus arsenales en un intento de alzarse con la hegemonía militar, y las dos